Es un placer estar aquí con ustedes, desde Econofinance, compartiendo un nuevo vídeo donde aprenderemos algo esencial para cualquier negocio, sea grande o pequeño. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las empresas manejan sus finanzas? Pues hoy lo descubrirás. Y lo mejor es que estos conceptos no solo aplican a grandes corporaciones, tú también puedes usarlos para gestionar mejor tu propio emprendimiento. Si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a comenzar. Hoy hablaremos de algo esencial, la contabilidad. Aunque la contabilidad ha existido desde tiempos antiguos, realmente no sabemos con certeza quién la inventó. Sin embargo, ¿sabías que hace más de 500 años, un matemático italiano revolucionó la manera en que manejamos nuestras finanzas hoy en día? Sí, hablamos de Luca Pacioli, el padre de la contabilidad moderna. Se atribuye a Luca Pacioli, un matemático italiano del siglo XV, el desarrollo del primer sistema de contabilidad moderna, en su obra Summa de Aritmetica. Se cree que la contabilidad surgió de la necesidad de las personas de llevar un registro de sus transacciones comerciales y de los bienes que poseían. En este libro, Pacioli introdujo la partida doble, un principio que establece que cada transacción financiera debe reflejarse en dos cuentas, el debe y el haber. Este sistema, que usamos hasta hoy, fue revolucionario porque permitió un control más preciso de los activos y las deudas. Pacioli también habló de la importancia de organizar las cuentas en libros y categorías, algo que puede sonar básico hoy, pero en su época fue innovador. Imagina lo que debió significar para los comerciantes renacentistas. Ahora bien, más allá de la historia, ¿qué es realmente la contabilidad hoy en día? Ahora bien, más allá de la historia, ¿qué es realmente la contabilidad hoy en día? La contabilidad es mucho más que números. Es el proceso de registrar, clasificar y resumir todas las operaciones financieras de una empresa, incluyendo la compra y venta de bienes y servicios, la realización de pagos y el cobro de ingresos. Pero lo más importante es que nos da información clave para tomar decisiones. Cuando una empresa quiere saber si puede expandirse, si necesita ajustar sus precios o si puede pagar sus deudas, recurre a la contabilidad. Además, permite cumplir con las leyes fiscales y las regulaciones, ya que conlleva la presentación de informes y declaraciones que exigen los gobiernos y organismos de control. Ramas de la contabilidad. Contabilidad financiera. Contabilidad de costos. Contabilidad gerencial. Auditoría. No todo es lo mismo en el mundo contable. Existen diferentes ramas que se especializan en aspectos específicos. Por ejemplo, contabilidad financiera. Si alguna vez has visto un balance general, un estado de resultados o un flujo de efectivo, estás viendo contabilidad financiera en acción. Esta rama se enfoca en presentar informes financieros para inversores, acreedores y otras personas externas a la empresa. Contabilidad de costos. Imagina que tienes una fábrica de zapatos o una tienda de ropa y necesitas saber cuánto te cuesta producir cada producto. La contabilidad de costos te permite establecer precios más competitivos y encontrar maneras de mejorar tu eficiencia. Esto puede ser clave para mejorar tu margen de ganancia. Es decir, que si tienes un negocio, esta parte de la contabilidad puede hacer mucho por ti, ayudándote a fijar un precio competitivo, en función de tus costos y los precios de mercado. Contabilidad gerencial. Si bien la contabilidad financiera es para el público externo, la contabilidad gerencial es interna. Se utiliza para tomar decisiones estratégicas dentro de la empresa, como fijar presupuestos, el análisis de la cadena de valor, evaluar riesgos o planificar el crecimiento, para ayudar a la empresa a lograr sus objetivos estratégicos y operativos. Si tienes una pequeña empresa, puedes usarla para planificar el crecimiento, crear presupuestos y proyectar tus finanzas. Puedes tener un presupuesto financiero y económico que te permita mantenerte organizado, tratando de analizar las causas de los desvíos entre lo real y lo presupuestado. Auditoría. La auditoría es como el chequeo médico de la contabilidad. Los auditores revisan y verifican que los registros financieros sean precisos y cumplan con las normas legales. Los auditores externos, que son independientes de la empresa, en particular, ofrecen una visión imparcial para garantizar la transparencia. Incluso si eres un pequeño empresario, es bueno tener algún tipo de auditoría interna para verificar que todo funcione como debe ser.
Espero que esta introducción a la contabilidad te haya resultado útil y que hayas podido ver lo importante que es para el funcionamiento de una empresa. No importa si eres emprendedor, inversor o alguien interesado en el mundo de las finanzas, la contabilidad es esencial para todos. Recuerda, la contabilidad no es solo para los grandes empresarios, es una herramienta que todos podemos aprovechar para mejorar nuestras finanzas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse de esta información. Eso nos ayuda a crecer y continuar creando contenido para ustedes. Déjame tus dudas en los comentarios, y con gusto las responderé en los próximos vídeos.